ver si es que alguien se conecta, o bien si digamos, como derecho exige hacer la clase completa. Mi idea hoy día, de todas formas, tiene que ver con, en términos de lo que se ha pedido como unas cápsulas, poder ver y hacer una pequeña como retroalimentación, o bien, en este caso, repaso de lo que hemos estado mirando, ¿ya? Y mirando desde la perspectiva de nuestra asignatura, ¿ya? Pero particularmente en esta cosa como de repaso y de integración, claro, mi idea un poco es poder ir haciendo notar algo que no es menor, ¿ya? Para, en este caso, nuestra asignatura, que tiene que ver con esto que se conoce con el nombre de una visión integral, ya de la infancia y de la adolescencia, de la juventud también, pero en esta lógica, en la lógica, valga la redundancia, de dar cabida, digamos, a modelos y enfoques teóricos que mundialmente han estado gozando de mucha, en este caso, reputación, porque lo que va sucediendo es que todo el conocimiento en psicología y en psicoterapia está tendiendo a la integración. Por lo tanto, voy a dar algunos minutos para ver si es que alguien se conecta también. Y de lo contrario, de no ser así, yo seguiría haciendo como la cápsula, ¿ya? Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, me la pueden hacer. Como yo les he comentado en la otra cápsula, los estudiantes tienen la obligación de ejercer su derecho democrático a voto. Las votaciones todavía, si bien según el correo que llegó y que se existirían como 500 personas que estarían votando, faltan aún 400 más que aún no han estado haciendo ningún tipo de sufragio. Y por lo tanto, la lógica es que puedan ejercer su derecho. Sin embargo, en estos contextos, como lo han ido aprendiendo en temas como cuando hay movilizaciones estudiantiles, los profesores, en este caso, tenemos un contrato con la universidad y por lo tanto nosotros no somos los que estamos en paro. Pero sin duda tenemos que cumplir con nuestros horarios y a su vez también, si es que existe algún estudiante que quiera como conversar o plantear algún tema, se puede hacer. Si es que evidentemente no hay ninguna inquietud o algo para reflexionar, la cápsula, por lo tanto, la empezó como lo ha hecho en otras oportunidades, a desarrollar, y una de las cosas que he considerado adecuadas que podamos realizar tiene que ver con que podamos ir profundizando en una visión integrada del comportamiento y el análisis, en este caso, comprensión para la modificación del comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? En esta lógica, voy a dar un par de minutos, como les digo, para ver si es que se suma alguien más, como lo he hecho siempre, que esperar un par de minutitos. Y para continuar con esto, en términos de que se tiene que producir ya desde la asignatura, porque no es la idea pasar materia rápido, sino que se tiene que cumplir con algunos resultados de aprendizaje, ¿ya? Vale decir, con algunas habilidades que dependen mucho de la asignatura y que puedan contribuir a que ustedes en este caso se formen como psicólogos y como psicólogas.
Por lo tanto, el enfoque integrativo, que el que les voy a mostrar, y que como les digo voy a dar un par de minutos, es un modelo a nivel mundial que ha estado recogiendo muchas evidencias, muchos comentarios positivos, porque de una u otra manera ofrece una panorámica más completa, lo explicita, así como también ofrece una estrategia metodológica también como para ayudar a las personas de forma integrada e integral. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Ya voy a dar unos 3 minutitos y voy a comenzar. ¿Sí? Así voy a dejar puesto esto mientras tanto. Hola, buenos días. Bueno, estoy retomando para lo que yo les comentaba, que tenía que ver con lo que tengo pensado que podamos hacer hoy día, que tiene que ver con hacer un repaso, ya una visión más integrada de lo que hemos estado llevando como asignatura.
Lo que estoy mostrando ahora, digamos, es parte de lo que vimos en las primeras clases y por lo tanto no son contenidos nuevos. Sin embargo, sí pueden, para aquellos que puedan ver esta cápsula, reforzar lo que ya vimos, ¿ya? Y reforzar en virtud de que hasta ahora, como probablemente ustedes han ido aprendiendo hasta ahora tercer año, existen varios enfoques psicológicos que pretenden comprender, explicar y sobre todo explicar los mecanismos por cómo las personas pueden cambiar sus comportamientos. ¿Ya? En esa lógica, como ustedes han ido aprendiendo, los enfoques tienden a ver de forma muy diferenciada, en algunos casos, las situaciones de las personas, ya sea de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, existiendo perspectivas clásicas como el psicoanálisis, por ejemplo, y el enfoque cognitivo-conductual, y otras, entre comillas, más nuevas, y digo entre comillas más nuevas porque no surgieron a la par con el psicoanálisis, no surgieron a la par con el enfoque cognitivo-conductual, pero sí surgieron en la década de los 60 e incluso como críticas a estas visiones más bien históricas, quizás más clásicas, ya que son las vertientes humanistas y las vertientes sistémicas o familiares. En esa lógica, y desde la década de los 60 también, han existido psicólogos y psicólogas que desde la curiosidad intelectual, me atrevería a decir yo, experimentaron cierta disconformidad respecto a, y estos son en palabras de Bascuñán, ¿ya? Respecto de cómo resolver el reduccionismo habitual que existe en la psicología. Vale decir, cuando desde una sola perspectiva se tiende a explicar el comportamiento de las personas, cuando en realidad cada enfoque, por ejemplo, de los que he descrito, ya sea lo psicoanalítico, lo cognitivo-conductual, lo humanista y lo sistémico, han estado durante muchos años tratando de mostrar evidencias a favor de sus enfoques. Evidencias que, por cierto, algunas son más contundentes que otras, ¿sí? En el caso de lo psicoanalítico, la importancia de la vida inconsciente a lo largo de la historia de la psicología se ha ido viendo como algo incuestionable, como que existe que efectivamente una parte inconsciente en los seres humanos, ¿sí? Y ha gozado de una, no tan solo evidencia, sino que también de curiosidad intelectual de diferentes áreas, digamos, y diferentes enfoques. Sin embargo, por supuesto, teorías tales como el concepto del complejo de Edipo y de Electra no han tenido la suficiente evidencia, ¿ya? Por lo tanto, bajo esa lógica, cada enfoque, por ejemplo, ha ido teniendo diferentes, en este caso, evidencias, y evidencias que apoyan algunas teorías más que otras, ¿sí? En el enfoque cognitivo-conductual, por ejemplo, la investigación ha ido mostrando, sobre todo en depresión, lo que sería la preponderancia de un pensamiento negativo ya frente a las cosas y por lo tanto una interpretación negativa de las cosas y de la vida a partir de esa interpretación. La investigación posteriormente en lo cognitivo-conductual avanzó haciendo notar de que no es que la gente que pensara negativamente era la causa de la depresión, sino que el pensar negativamente hacía que se pudieran mantener los problemas que las personas ya venían arrastrando de hace tiempo. Eh, en fin, lo cognitivo-conductual también empezó a tener algunas críticas, sin duda que es un enfoque muy científico, ¿sí? Pero en general, y bueno, por supuesto el enfoque cognitivo-conductual lo ha ido resolviendo en el tiempo, están las terapias de primera generación, de segunda y de tercera generación, ya la última son más de corte existencialista y constructivistas, pero en general, una de las críticas que se hacía en este caso a los enfoques cognitivo-conductuales
es que dejaban muchas veces de prestarle atención a las variables ambientales, centrando muchas veces el análisis al interior digamos, como del sujeto, de las personas. Y por lo tanto, el auge de la importancia de los factores políticos, culturales, es una evidencia de ello, de que tienden a impactar en el comportamiento de las personas y, en este caso, los determinantes sociales de la salud cada uno de nosotros, en nuestra calidad de vida. Eh, um, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta lógica, por ejemplo, en el enfoque humanista, donde se describen aspectos más positivos del comportamiento humano, ¿ya? Y de cómo estos son los recursos con los cuales las personas pueden cambiar, a veces ha faltado cierta rigurosidad científica respecto de las cosas que desde el humanismo se hacen, ¿ya? Por lo tanto, en esa lógica existe evidencia, pero muchas veces es muy débil o no se logra poder trasladar a diferentes situaciones que las personas pueden estar experimentando, ¿ya? Vale decir, por ejemplo, el centrarse en actividades de meditación sin duda potencian el bienestar y sin duda potencian la ampliación de los estados de conciencia. Pero en gente que está en situación de alta vulnerabilidad, en general puede que ese tipo de técnicas y de trabajo no tengan el impacto esperado debido a la potencia que pueden tener los factores ambientales como la falta de trabajo y la falta de una vivienda o una vivienda de calidad, ¿ya? O al menos que no se llueva cuando llueve. Y los enfoques sistémicos que hacían notar toda la importancia de cómo es que las relaciones familiares podían influir en la génesis de un determinado problema de salud, empezaron a mostrar también algunas dificultades. Dificultades que, por ejemplo, y pruebas de ello, que la teoría está en desuso, ya si bien existen algunas situaciones, pero como las que se puede aplicar, pero no es como por lo menos la raíz desde donde había surgido. En algún momento, los enfoques sistémicos y familiares, digamos, basándose en perspectivas interaccionales del comportamiento de las personas y esta interaccionalidad basada en los patrones de comunicación que la familia tiene y cómo es que abordan, cómo hablan los temas y cómo no verbalmente se desenvuelven. Se planteó desde esa lógica de que la esquizofrenia, por ejemplo, podía producirse debido a una teoría que se conoce con el nombre de la teoría del doble vínculo, ¿ya? Y en esa lógica que tenía que ver con patrones de comunicación en las cuales existía una coerción, ¿ya? En la que lo no verbal es diferente de lo que verbalmente se dice, y en esa lógica las personas no logran resolver si le prestan más atención a los comentarios verbales o a los aspectos no verbales, ¿sí? Esto es una cosa muy reduccionista, por cierto, de cada uno de los enfoques, ¿ya? Pero el tema está en que eso, de acuerdo a algunos autores interaccionales y de esta línea, se planteaba que, por ejemplo, la esquizofrenia no era un diagnóstico, sino que era una reacción ante este tipo de patrones de comunicación en los cuales las personas no lograban saber, por ejemplo, si los querían o no los querían. Y acá aparece esta cosa de la mamá refrigerador, que aparece en estos escritos, donde es una mamá que dice que quiere, pero no verbalmente no transmite cariño y por lo tanto puede esquizofrenizar o bien ser que las personas no logren saber de qué forma responder y por lo tanto la persona comienza a desorganizar sus patrones de comunicación. Y por lo tanto, en esa lógica, los patrones de comunicación, al estar desorganizados, generan un comportamiento también desajustado a las características familiares que puedan haber o entornos laborales. Y claro, lo que la investigación ha mostrado es que en general la esquizofrenia tiene un componente biológico innegable. Hay un 1% de la población mundial, de acuerdo a Roberto Obaso, que siempre va a tener esquizofrenia, ¿ya? Y no es que esto lo haya descubierto Roberto, por cierto, sino que a partir de la revisión de los diferentes autores a nivel mundial, todos han llegado a concordar de que haga lo que haga la sociedad humana, va a haber un 1% de personas que va a cursar con
esquizofrenia, ¿ya? Entonces, esta cosa de la mamá refrigerador y la comunicación doble vinculante, vale decir una mamá fría, pero que dice que quiere, y se supone que el cariño de la madre es fundamental en nuestro desarrollo. Entonces, sin duda que hay algunos aportes de algunos autores que desde esta vertiente, desde lo sistémico, que sí tienen mucha evidencia, y en cambio otros autores y otros conceptos puede que no la tengan y no la tengan tanto y pueden andar en desuso, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros empezamos a ver en las primeras clases, cuando yo les mostré el enfoque integrativo, tiene que ver con que todos los enfoques tienen algo de razón y en otras, por supuesto, pueden equivocarse. Hacer entrar a la fuerza a una persona a un solo enfoque nos hace caer en el reduccionismo que venimos arrancando desde hace décadas. Y hoy día, por lo tanto, se nos está instando a que podamos ir integrando las evidencias de los diferentes enfoques, así como también las evidencias de otras disciplinas también, como en este caso la medicina, que ya vamos a llegar a los aspectos biológicos, así como también aspectos más bien sociales que tienen que ver con el mundo laboral, el tema del transporte, la calidad de la vivienda, por citar algunos. Entonces, en toda esta lógica, cuando comenzamos, por lo tanto, a ver que, que se empieza a hacer necesaria la integración, empieza a aparecer, por lo tanto, eh, todo un interés de diferentes autores de diferentes partes del mundo con el fin de tratar de dar una visión más integrada y por lo tanto un modelo que pueda recoger las evidencias de cada uno de los enfoques, ¿sí? Y recogerlo en la perspectiva de que nos interesa siempre dar respuesta no al enfoque teórico, por llamarlo así, sino que respuesta a las personas que nos pueden consultar o las personas, dicho de otra forma, que tengan mayores tipos de dificultades. El enfoque integrativo en esa lógica hace, en este caso, su aporte en la lógica de que no se centra en los enfoques, sino que se centra en los paradigmas que están detrás de cada enfoque, ¿ya? Que es un paso mayor. Por eso el concepto de supraparadigma, ¿ya? Porque se supone que este enfoque integrativo integra los paradigmas existentes en psicología y particularmente en la psicoterapia, y por lo tanto, por eso se conoce con el nombre de un supraparadigma, porque es un paradigma de paradigmas, vale decir, desde el psicoanálisis, que es, digamos, como la teoría psicoanalítica, tienen una metateoría también ellos, pero la evidencia es que el inconsciente como concepto puede ser considerado un paradigma, ¿ya? Y por lo tanto puede teñir todas las que nosotros hagamos a partir de ver que las personas funcionan como un iceberg donde creen que lo que son conscientes es su vida, cuando en realidad, de acuerdo al iceberg y la metáfora planteada por Freud, bajo la punta del iceberg se encuentra el iceberg completo y por lo tanto en esa lógica las personas a veces son solamente conscientes de la superficialidad de, en este caso, de sus experiencias, más no a veces de las historias de vida, por ejemplo, u otros hitos que puedan estar o que hayan, digamos, como que haya experimentado la persona, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, el enfoque va más allá de cada una de las teorías y de los enfoques. Entonces, cuando hablamos del enfoque, por ejemplo, cognitivo-conductual, ya se recoge la evidencia, en este caso, de la teoría, pero se va al paradigma cognitivo. Vale decir, el funcionamiento racional de los seres humanos, el rendimiento intelectual de los seres humanos, sí actúa como un determinante importante, digamos, como del funcionamiento psicológico. Nos encontramos también con el paradigma biológico, que nos da la visión física, digamos, a nivel del sistema nervioso central, del funcionamiento cerebral, del funcionamiento de determinadas áreas, por ejemplo, el sistema límbico hipotalámico asociado a las respuestas emocionales, y que son elementos biológicos que uno no puede dejar de lado porque el cuerpo humano en gran medida funciona en base a un cerebro y un sistema nervioso, entonces no podríamos dejarlo de lado. Así como también todas las teorías, no necesariamente humanistas, por cierto, pero en esta cosa de la afectividad, han mostrado históricamente cómo es que los seres humanos
funcionamos y tomamos muchas decisiones en función de nuestro mundo emocional. Acá nos encontramos con conceptos como el apego, que es una de las cosas de las materias nuevas que vamos a tener que ver una vez regresando del paro. Entonces, nos encontramos, por lo tanto, con estos paradigmas que, de acuerdo al planteado por Roberto, se encuentran, en este caso, operando internamente en cada uno de nosotros. A eso se refiere esa P que aparece allí, donde, por lo tanto, esta persona, cada uno de nosotros, por lo tanto, internamente tiene estos paradigmas, ¿ya? Y en esta lógica, por lo tanto, nosotros como personas vamos transitando por diferentes ambientes o por diferentes estímulos, ¿ya? A partir de los cuales, por lo tanto, se pueden generar muchas reacciones o conductas, que es la letra C que aparece allí. Cada organismo, como aparece en el esquema, rodeado de una dimensión sociocultural que tiene que ver con el lugar donde vivimos y la cultura que nos alberga, ¿ya? Entonces, bajo esta perspectiva, cuando los seres humanos interactuamos con determinados ambientes, interactúan también cada uno de los paradigmas que residen en nosotros y por lo tanto lo biológico, lo afectivo, lo inconsciente y lo cognitivo interactúan ya de forma a veces simple, otras veces de forma muy compleja con los estímulos o las situaciones ambientales que nos puedan estar impactando en ese momento y van a producir, por lo tanto, en toda esa interacción, una determinada conducta o un determinado comportamiento, o una determinada respuesta, ¿ya? Y la letra K1 y K2 que aparecen allí, tiene que ver con que esta conducta y esta reacción va a generar consecuencias, ya va a tener un impacto, algo va a pasar con la reacción de la persona. Y por lo tanto, ese algo o esa reacción que va a haber puede ser en el corto plazo como también en el largo plazo, ¿ya? Y en esa lógica estas consecuencias pueden interferir o pueden retroalimentar o pueden impactar de nuevo a la persona, ¿ya? Con los efectos que hayan sucedido, ¿ya? Este, por lo tanto, enfoque integrativo supraparadigmático, conocido como el ACE, ¿ya? Ha tenido mucho apoyo mundial, sin duda que ha tenido algunas dificultades como para posicionarse aún más, pero que tiene que ver curiosamente con algo con el que desde el enfoque integrativo evitamos hacer, y que tiene que ver con que si tenemos amor por las personas, si tenemos amor por el ser humano, se supone que nosotros tenemos que querer más aquello que funcione en las personas y no nuestros enfoques, ¿sí? Y por lo tanto deberíamos dejar a todo aquel enfoque que no recoja la evidencia, porque la disciplina psicológica es científica y sigue avanzando, pero tendríamos que dejar, por lo tanto, de estar favoreciendo nuestro enfoque. Hoy día el mundo, las situaciones nos están llevando a la integración, ¿ya? Pero es curioso cómo algunos colegas se centran y se quedan solamente en su enfoque, reduciendo todo el comportamiento humano a las explicaciones que desde ese enfoque se dan, cuando en realidad existe evidencia que muestra que hay otro tipo de causas muchas veces detrás de los comportamientos, ¿sí? Entonces, bajo esa perspectiva, hay otro elemento que, y esta es como una propuesta del enfoque integrativo, que tiene que ver con que, a ver, no sé si ustedes alcanzan a ver acá, pero ahí al medio hay lo que se llama un self, ¿sí? Ustedes tienen que haber escuchado en algún momento que la teoría freudiana propuso el concepto del yo, vale decir, como una estructura interna que, de acuerdo a los planteamientos de Freud, eh, tenía que lidiar contra digamos, la impulsividad que el ello le coloca, ¿ya? Porque él quiere la satisfacción inmediata, versus la moderación que los códigos sociales internalizados mediante la estructura del super yo nos van imponiendo. Y por lo tanto, el yo se encuentra allí entre esos dos grandes extremos. ¿Ya? Uno que quiere la satisfacción inmediata y la otra que le dice calma, calma, porque hay que hacer las cosas de forma correcta. En esa lógica,
en esa lógica, cuando nosotros, por lo tanto, recogemos la evidencia, vemos que en realidad nuestra estructura yoica o nuestra estructura del yo hace muchas más cosas de las que uno cree. Y por lo tanto, todo esto tiene que ver con lo que la evidencia ha ido mostrando, que tiene que ver con cómo es que se va el yo configurando, ¿sí? En esta perspectiva y en esta lógica, lo que va pasando tiene que ver con lo siguiente, con que los diferentes enfoques han ido mostrando que nuestro yo hacía muchas más cosas que luchar solamente con la impulsividad y con en este caso con las normas sociales, ¿sí? En general, lo que empezó a observarse y lo que empezó a mostrar la investigación tenía que ver con que, primero, nuestro yo ya también tenía funciones de tomar conciencia. Y esta cosa tenía que ver no tan solo con mirar el inconsciente, sino que también esta cosa de darse cuenta de qué es lo que está pasando. Y este darse cuenta, ¿sí? Por supuesto que aparece descrito en todos los enfoques, como que las personas tienen que darse cuenta en algún momento de lo que está pasando. Y por lo tanto, la investigación empieza a mostrar de que el yo que describía Freud en realidad no tenía mucho de estas funciones, o muy incipientemente. Entonces, el darse cuenta involucra, por ejemplo, aprender a responder a algunas de las preguntas que aparecen acá. Desde cuál es mi historia, qué puntos ciegos tengo, soy capaz de desarrollar introspección. Hay gente que desarrolla una introspección muy buena, otros muy profunda, otros muy superficial, otros de buena calidad, otros de mala calidad, en fin. Pero curiosamente, no todas las personas toman conciencia de todos estos factores y se supone, por lo tanto, que parte del cambio en las personas tiene que ver con el proceso de toma de conciencia, ¿ya? Pero también aparecieron otros autores que empezaron a hablar de que el yo también tiene funciones de identidad, vale decir que el yo se reconozca con respecto a qué es y qué no es, qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan, cuánto me conozco, cuánto no me conozco, me gusto como soy, cómo me gustaría ser, frente a, voy a inventar, a la homosexualidad, ¿cuál es mi punto de vista frente al matrimonio gay? ¿Cuál es mi punto de vista frente a la separación de los papás de alguien? ¿Cuál es mi punto de vista? Todo eso va aportando a que uno vaya dando su opinión y vaya dándola desde sí mismo. Entonces, lo que empieza a aparecer es que el yo tiene otro tipo de funciones. Además de tomar conciencia, también tiene funciones de identidad. Esto que aparece acá empieza a ser bien importante, sobre todo para el tema del contexto de psicoterapia, porque en el fondo muchas de las experiencias que vamos teniendo, sin duda es que las podemos interpretar, para bien o para mal, pero también después viene un paso posterior que tiene que ver con cómo las significo, qué significado le doy, y qué es lo que hago, por lo tanto, con esas interpretaciones que yo hago de la vida. Y por lo tanto, en esa postura, la significación es un proceso en el cual, por ejemplo, terapéuticamente se insta que uno la mire para posteriormente ayudar a que las personas resignifiquen algunas experiencias, ¿ya? Y por lo tanto que puedan aprender a ver cómo estas experiencias dolorosas pueden ser llevadas a cabo de forma tal de que las personas no lo sigan pasando mal, ¿ya? Nos encontramos también, por ejemplo, con lo que es la autoorganización, ¿ya? Que tiene que ver con todo esto de interno que las personas que tienen algún tipo de experiencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno ha sacado una buena nota, uno es feliz, y por lo tanto uno puede silbar e irse caminando por la calle respirando el aire puro. Pero ¿qué pasa cuando las personas se sacan una mala nota? Se ven perturbadas probablemente y algo tienen que empezar a hacer como para acomodar esa mala experiencia. Y por lo tanto, hay experiencias cuando son muy dolorosas que desorganizan a las personas. Y las personas no saben cómo actuar, como que quedan en el limbo, a veces como que quedan
digamos, ¿cómo llamar? Paralogizadas, como que quedan como quietas, como que no saben qué hacer. Y por lo tanto, en esa lógica, el cómo yo aprendo cuando he tenido experiencias complejas, aprender a armarme de nuevo para seguir funcionando, es parte de lo que aparece allí como autoorganización. También la investigación empezó a mostrar otras cositas que tenía que ver con que, así como en algún momento, y yo recuerdo cuando estaba en tercer año, cuando en estas visiones también existencialistas que siempre he tenido, pero una de las cosas que me llamó la atención fue cuando empezamos a ver a Viktor Frankl, este psiquiatra austríaco, ya que estuvo en un campo de concentración, en el que él hablaba de que era importante darle un sentido a nuestra existencia. Y por lo tanto, parte de las cosas que tienen que ver con este propósito vital, con esta voluntad de sentido, de la voluntad del vivir, de existir, y que en este caso mi vida tenga algún sentido, puede ir respondiendo a algunas de estas preguntas que aparecen acá. Entonces, muchas veces, cuando por ejemplo tenemos experiencias asociadas a pérdida, a fallecimientos familiares, podemos perder un poco el norte y el rumbo, vamos a quedar desorganizados, qué sé yo, y nos va a costar significar esa experiencia. Pero también nos cuesta muchas veces volver a darle un sentido o dirigir nuestras vidas. En general, las experiencias asociadas a muerte llevan a que uno los mire, en este caso, cómo anda nuestro propósito vital. Y finalmente aparece la conducción de vida, y eso tiene que ver con lo que en el día a día las personas hacemos, y que tiene que ver, por lo tanto, con cosas muy prácticas de cuando uno vive. Entonces, por ejemplo, aparece esta cosa, si soy capaz de satisfacer mis necesidades. Curiosamente, uno diría, pero ¿cómo alguien no la va a satisfacer? Es que sí. Es como, por ejemplo, cuando ustedes se compraron, voy a inventar unos audífonos, ¿ya? Y los audífonos les salieron malos. Bueno, ¿qué hacen? ¿Lo cambian? ¿No lo cambian? ¿Llaman por teléfono? ¿Cómo lo van a hacer? Y en esa lógica, a veces hay problemas prácticos que pueden generar efectos psicológicos importantes. Entonces, muchas veces en vez de ir a pelear con el vendedor, a veces hay algunos que se centran en que el objetivo es cambiar en este caso los audífonos, ya sea gritando o no gritando, pero el objetivo es cambiar los audífonos. Por lo tanto, qué y cómo voy a actuar va a depender mucho de cómo yo lo he hecho anteriormente en mi vida cuando he tratado de resolver algunas cosas y por lo tanto he querido conducirme y manejar todo. ¿Ya? Por lo tanto, con todo esto ya visto, les muestro una bajada de cómo desde cada uno de los paradigmas uno se va encontrando con todos estos factores. Factores ya que van dando cuenta de un funcionamiento psicológico complejo. Y por lo tanto, cuando uno empieza a pensar en si vale la pena tener un solo enfoque o una visión reduccionista, cuando toda la investigación nos está mostrando que todo esto puede influir en un niño, en una niña, en un adolescente, claro, no tiene lógica. No tiene lógica quedarse solamente desde un enfoque. Y por lo tanto, en esa lógica, la investigación ha estado mostrando todos estos factores a nivel ambiental, que uno empieza a ver el tipo de colegio en el que estudiamos, qué tipo de experiencias, por ejemplo, traumáticas podemos haber pasado. Si tenemos redes sociales, yo recuerdo casos, por ejemplo, desde mi experiencia, mucha gente que es de región, que viene a estudiar a Santiago y después se queda viviendo acá, eh, en general, en general, no estoy diciendo todo, pero Santiago no lo ven como una capital amistosa. De hecho, encuentran que es muy impersonal y como que cada uno vive su vida y que el santiaguino incluso está menos conversador. Eh, Curiosamente, cuando se va a región es todo lo contrario. La gente a uno lo trata bien, es bien amistosa, conversan, comparten con uno. Entonces, siempre cuando me ha tocado conocer gente de región en la consulta, siempre les pregunto cómo le ha ido viviendo acá en Santiago. Y en general algunos me lo relatan como que ha sido una buena experiencia, que en realidad fue la decisión de ellos querer vivir acá, que acá están las oportunidades, en fin. Y hay otros, en cambio, que lo han pasado pésimo, que echan de menos a su familia y que no pueden volver porque acá está el empleo y no saben qué hacer. ¿Ya?
Entonces, en todo este entorno, los factores ambientales claramente pueden influir y particularmente la presencia de redes. Y a veces hay gente de región, estando acá en Santiago, que no tiene redes y por lo tanto no conoce mucha gente. Y como no conoce mucha gente, no sabe cómo resolver alguna de las cosas que le está tocando enfrentar. Nos encontramos con lo cognitivo, ya que tiene que ver con cómo, en este caso, desde lo racional, van apareciendo una serie de factores que pueden influirnos, ¿ya? Curiosamente, por ejemplo, ahí aparece el concepto de irracionalidad cognitiva, y eso tiene que ver con que la evidencia ha mostrado que los seres humanos tenemos dificultades para ser objetivos, y en esa lógica podemos aprender a ser muy irracionales al momento de tomar decisiones, sobre todo cuando estamos muy enojados, ¿ya? Como que allí no hay mucha racionalidad, ¿ya? Nos encontramos también con la toma de decisiones, en fin, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bajo esta perspectiva, como ustedes van viendo, y cuál es mi idea para dejarlo planteado para la próxima cápsula, es seguir profundizando con cada uno de los conceptos que va apareciendo acá, que es lo que la investigación nos ha estado mostrando y que tenemos que aprender a dominar y aprender a manejar porque esta corresponde a una visión integral de a de veritas, por decirlo así. Vale decir, con cosas bien concretas respecto a qué es lo que pasa por cada uno de los paradigmas y por lo tanto cuando uno atiende a una persona, cuando uno ve a un ser humano y uno mira todos estos factores y estos paradigmas, uno sí tiene una visión más integral y más completa. Y una de las cosas que afortunadamente ha mostrado la investigación es que en general cuando uno tiende a usar todas estas herramientas, el tratamiento es mejor para las personas y las personas tienden a cambiar más porque se encuentran con que hay muchas cosas que les pueden estar influyendo y que a veces no se dan cuenta. Pero esto y el análisis de este PowerPoint lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o algún comentario, porque tengo que ver todo eso elementos todavía, el cuadro asociado a consumo de drogas, para explicarles nuevamente cómo opera desde el enfoque integrativo. Ahí les presento a Roberto, les presento a Verónica. Esa es una fotito, bueno, ahí está mi bella señora. Y esta es la foto de cuando me titulé como magíster en clínica, esto fue el 2016. Y ahora tengo la suerte de poder trabajar con ellos y he recibido la invitación también de poder escribir un capítulo del libro que pretenden mostrar en Moscú el próximo año, en el próximo Congreso Mundial de Psicoterapia, y en el que tengo que hablar de infancia y adolescencia. Entonces, les agradezco mucho a Roberto y a Verónica por el apoyo y como les comento, la visión integrada es para dónde va la psicología, es para dónde va la psicología clínica, porque no podemos ya seguir teniendo por separado el conocimiento que hemos ido desarrollando y obteniendo a lo largo en este caso, de los años, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Si no lo hay, no se preocupen, ¿ya? Eh, Así que en esa lógica, esta cápsula es la que yo voy a subir ahora para que la puedan ya avisar a algunos compañeros que no se hayan podido conectar a esto. Sí, Ariel, dime. Hola, profe. Primero que todo, muchas gracias por su tiempo y su disposición. Eh, yo me conecté, o sea, voy según lo que dicen mis compañeros, voy como la seguidilla. ¿Sí? ¿Sí? Y yo no tenía el teléfono cargado y pensé que hoy día había clase, Ya, pero pero me parece bien interesante lo que dice y creo que, no sé si estaré bien o mal, pero pese a que haya paro o no, voy a estar presente en las clases y por lo mismo porque era una cápsula que se supone que no había clase, no quise intervenir mucho, o sea, ujú. no intervenir nada en la clase hasta que le dejó de grabar, Sí, como está eso. bien. Sí, no hay ningún problema. Y ojo, no, en términos estrictos, eh, ustedes tienen derecho obviamente a recibir las clases, pero yo lo que encuentro como que más preocupante
tiene que ver con que somos una carrera de psicología, debería existir el respeto por las opiniones diferentes. Debería existir, por lo tanto, un comportamiento que tiene que ver con la ética. ¿Sí? Yo puedo entender de todas formas los paros de los estudiantes, a veces los comparto, a veces no, como los motivos, ¿ya? Pero en general los entiendo. Ya entiendo como que son procesos que se dan. Sin embargo, que puedan existir, no sé si como represalia o funas, no me parece. Y no me parece porque se supone que somos una carrera que más allá de estudiar el comportamiento humano, estamos velando por el desarrollo y digamos como por todo un aporte integral ya hacia las personas. Entonces esta cápsula yo la voy a dejar grabada ya ahora en el aula virtual, tan pronto termine de descargar el video. Y la idea está en que los insto a que sigan estimulando ustedes, en este caso, una visión integrada de el comportamiento de las personas. Se van a dar cuenta que existen más beneficios eh, porque finalmente son las personas las que se ven más beneficiadas. Dicho de otra forma, acá no tenemos que velar por los enfoques, tenemos que velar por aquello que le sirva más a las personas. Entonces, lo que hemos hecho hoy día tiene que ver con lo que vimos en las primeras clases. No estoy viendo materia nueva, como te comento, soy respetuoso de los procesos. Y si ustedes tienen algún tipo de pregunta, lo pueden hacer, no hay ningún problema con ello, ¿ya? Lo importante, como les comento, tiene que ver con que debe existir el respeto, creo que es un comportamiento ético que se tiene que dar allí, ¿ya? Así que ahora si tienes alguna duda, me escriben nomás un correo, yo te lo respondo, estoy tratando de responder a todos los correos. Si tienes alguna duda personal o teórica, me escribes y listo, yo te la voy respondiendo y así eh, te voy apoyando a tu formación. ¿Ya, mi Muchas estimado? gracias. Sí. Y nada, porque aguante el rock, que siga disfrutando del rock en un día lluvioso, a lo Slayer, pero lloviendo agua, no lloviendo sangre. ¿Sí? Eso pues muchachos, ya les voy a dejar la cápsula ahí en el aula virtual y cualquier cosa estamos en contacto por el correo. Que estén muy bien y que tengan muy buena mañana. Adiós. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estés bien. Adiós.